Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Muy buenas noches, estimados y estimadas televidentes. Como todos los fines de semana, estamos dando inicio a nuestro tradicional programa informativo de las actividades del concejal. Como siempre lo hacemos, y nos parece que es importante reiterar esta necesidad de incorporar siempre en nuestra vida cotidiana la información, el contexto general del desarrollo de la pandemia que afecta al planeta, al país, a la región y por supuesto a nuestra comuna. Hoy, jueves 14 de abril, las cifras son prometedoras porque tuvimos 3 casos de nuevos contagios, sumando un total de 8 casos activos en la comuna de Panguipulli. Es una buena información, nos satisface porque es un indicador de que el peligro disminuye, lo que no significa que tengamos que abandonar nuestra práctica de autocuidado, porque es la forma más efectiva de cuidar también a las personas que queremos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Insistir en la necesidad de cumplir rigurosamente con el calendario de vacunas. Esto se está entregando por distintas plataformas sociales, por toda la información pública, para que sepamos exactamente en la fecha en que nos corresponde las dosis de refuerzo. Hay una modificación en el uso de las mascarillas que es muy importante. El gobierno del presidente Boric, a través del Ministerio de Salud, ha señalado, ha dado a conocer un nuevo esquema en el tratamiento de esta pandemia. Se ha establecido 3 fases como el mecanismo más importante para identificar la gravedad de los contagios, de baja, una etapa de una fase de bajo contagio, de mediano contagio y de alto contagio. Nosotros en la región de Los Ríos estamos en la fase 1, que es de baja incidencia de los contagios. Y entonces en nuestra región podemos, en los espacios abiertos, a partir de hoy, 14 de abril, desde las 5 de la mañana, sacarnos la mascarilla, respetando, por cierto, las distancias de 1,5 metros entre cada persona y, por supuesto, respetando también los calendarios de vacunación. Así es que son buenas noticias, debemos mantener la guardia elevada para efectivamente protegernos y evitar que volvamos a recaer en una nueva incremento de los contagios en nuestra comuna. Así es que contentos por esta información. Como todos los jueves, nosotros iniciamos este programa informativo. Esta semana es obviamente excepcional porque a partir de el viernes comenzamos ya un feriado largo, el feriado de Semana Santa, así que les deseamos a cada uno de ustedes, su familia, amigos y amigas, que lo pasen bien, que disfruten con prudencia, con responsabilidad, pero estar, digamos, conscientes de que esta es una etapa importante en nuestras vidas. Ya ha sido casi una normalidad que en nuestro programa tengamos invitados especiales. En este caso, yo le he pedido a mi amigo y compañero Jorge Jiménez, Jorge Muñozo, como es su seudónimo literario, que nos acompaña al programa. Jorge es un hombre joven, escritor, profesor de profesión, que tiene un mérito, a mi juicio, quiero decirlo hoy día frente a ustedes, y es que ha descubierto un mecanismo, una fórmula literaria tipo crónica, el cómo retomar la historia, hacer historia con los personajes más importantes que hoy día viven en nuestra comuna. Es decir, es capaz de hacer visible esas vidas que a veces están ocultas, pero que son significativas. Pone entonces sobre la mirada pública
a los personajes reales que han hecho historia que han construido nuestra comuna. Yo diría que ese mérito lo tiene Jorge y hay que reconocérselo y felicitarlo, porque en el fondo es el cronista de nuestro tiempo acá en la comuna de Panguipulli. En la segunda parte vamos a conversar más bien, más extenso con Jorge sobre esta gran experiencia que él tiene en el ámbito de la literatura. Y mientras tanto vamos a ir avanzando en breves informaciones de nuestras actividades como concejal. Quiero decirles, por ejemplo, que el 9 de abril, Jorge, tuvimos una segunda reunión importante con el Comité de Agua Potable Rural de Ñancul. Digo importante porque Ñancul es una localidad relevante en nuestra comuna, ha ido creciendo, está vinculada, ¿no es cierto?, a su radio urbano, digamos, a mucha actividad campesina, de pequeña agricultura, mundo mapuche, y se ha ido tornando entonces en un espacio geográfico, territorial y humano importante en nuestra comuna. Ellos tienen un comité de agua potable rural que es el que abastece del vital elemento a la localidad, y están teniendo un problema que se repite, Jorge, en toda nuestra comuna, en todas nuestras localidades, y es que cada vez es más difícil acceder al agua como elemento vital de las personas. Esto tiene múltiples explicaciones, y entonces hemos asumido como municipalidad, ha estado el alcalde allí presente, los concejales, autoridades regionales, haciendo el compromiso de buscar una fórmula que permita darle viabilidad al segundo proyecto de ampliación de ese centro de abastecimiento de agua potable y a la vez conseguir un estanque de 10.000 litros para que efectivamente el APR pueda cumplir con este propósito de hacer llegar el agua a los vecinos y vecinas. Así que fue una reunión muy importante, estamos comprometidos como municipalidad, el alcalde, los concejales, el gobierno regional, para ir resolviendo paso a paso esta situación, sabiendo que hay un problema estructural en el tema del agua en nuestra comuna. También quiero comentarles que estuvimos en una reunión con la Junji, también la segunda reunión que hacemos en Liquiñe con la Junji. Allí hay un problema que afecta especialmente a las mamás de Liquiñe, porque desde hace 8 años está en proceso de construcción una sala cuna. Han pasado 4 empresas y no han podido terminar la sala cuna. La última, la cuarta, la dejó aproximadamente con un 96% de terminaciones, pero no va a poder continuar. Y lo que falta en recursos son aproximadamente 55 millones de pesos para las terminaciones. Entonces se fue acumulando mucha tensión en nuestra gente en Liquiñe, especialmente las mamás que esperan, digamos, contar con este establecimiento para sus niños y niñas. Y entonces, claro, fue en la primera reunión muy difícil contener la rabia, el encono, el enojo de las mamás, que obviamente esperan tantos años por una solución de este tipo. Afortunadamente, nuestra primera reunión fue fructífera porque se logró coordinar una solución. De hecho, yo propuse allí, Jorge, la posibilidad para resolver con rapidez, digamos, esta situación, que la Junji, con sus propios recursos, transfiriera recursos a la Municipalidad de Panguipulli, que el alcalde, con acuerdo del Consejo, decretara un trato directo y de esa forma poder acelerar los plazos. Bueno, lamentablemente esa fórmula no puede ser porque la propiedad del terreno es de la Junji, por lo tanto la municipalidad no puede intervenir allí. Pero sí se logró entonces de que la Junji realice un trato directo y se inicie con prontitud, digamos, la terminación de esta obra. Esperamos que en septiembre las obras estén culminadas. Así es que es bueno comentar esto, Jorge, porque cuando los concejales nos involucramos en los problemas, podemos colaborar tanto a la municipalidad, al alcalde, como a los propios vecinos a buscar fórmulas de solución. Yo creo que ese es el sentido también de nuestra acción. Quiero comentarte, Jorge, que hoy día tuvimos una interesante presentación en la Plaza Ciudadana de Coñaripe. Tú sabes, existe una nueva normativa sobre
de desastres, sobre prevención y emergencias, y allí estaban los equipos municipales motivando, presentando esta información a los vecinos a través de esta plaza ciudadana. Los acompañamos porque a nosotros nos parece que, siendo Panguipulli una comuna tan extensa y con sectores de riesgo elevados, efectivamente es necesaria que nuestra población conozca al detalle cómo reaccionar frente a una emergencia, conocer las normativas que hacen más fácil enfrentar este tipo de situaciones, porque tenemos los volcanes, tenemos riesgos de deslizamiento de tierra en los sectores altos de la comuna, el invierno es un invierno crudo, duro, que genera mucha lluvia, muchos vientos, de tal manera que estas actividades son también espacios necesarios para ir mejorando las condiciones de vida en nuestra comuna. Decir que la semana también estuvimos invitados, a propósito de literatura, a la presentación de un libro de un gran amigo mío, el doctor Egor Montesinos, que fue también intendente. Y el libro se llama precisamente Santiago no es Chile. Yo en las comunicaciones por redes sociales le puse, y además Valdivia no es nuestra región. Porque efectivamente también nosotros desde Panguipulli y probablemente de cualquier comuna podamos tener esa sensación que efectivamente también nos discriminan. Es decir, no existe todavía una descentralización real y generalmente se responde a la demanda por cercanía, lo que va haciendo que se concentre en las áreas, yo diría, relevantes de la región, la inversión, en detrimento de las áreas más alejadas de la capital regional. De tal manera que esta actividad, que estuvo allí la directora del Diario Austral, la señora Verónica Moreno, la alcaldesa de Valdivia, mi amiga Carla Ambman y otras personalidades de la región, participando de un conversatorio, en el fondo, sobre la importancia del tema de la descentralización y la regionalización, entendiendo ya que es una norma aprobada por el Pleno de la Convención Constitucional, que establece que Chile es un Estado plurinacional y regionalizado. Por lo tanto, esperamos entonces de que en el futuro esta dificultad, estas diferencias que se producen en los centros del poder político en la región o a nivel nacional, se resuelva en favor de una más equitativa intervención del Estado en sus territorios. En comunas como las nuestras es una necesidad urgente. Zonas de Coñarí, Peliquín, en el Tume, Chohuenco, Puerto Fui, Pirihueco sufren de manera directa, ¿no es cierto?, los efectos del centralismo. ¿Cómo no decirlo, por ejemplo, con el tema de la vivienda que está afectando gravemente a el Tume? Bueno, ya en general hemos hecho un repaso por todas las actividades más importantes que hemos tenido como concejal en la comuna de Panguipulli, y vamos a ir introduciéndonos lentamente en la vida, experiencia, obra de este joven escritor Jorge Muñoz. Jorge, perdón, Muñozo, porque en el fondo vamos a mostrar aquí una de sus obras, Las Crónicas de Muñozo, el volumen número 2, Vidas estrambóticas y viceversa. Jorge, yo siempre le digo, Jorge Jiménez en realidad es el autor, pero su seudónimo es Muñozo. Entonces yo siempre que me encuentro con Jorge digo, ¿estoy hablando con Jorge Jiménez o estoy hablando con Muñozo? Porque efectivamente en la literatura se produce el surgimiento, yo diría la aparición, digamos, de un personaje que puede ser incluso distinto al autor. ¿Cómo vives tú esa dualidad de ser Jorge Jiménez, pero a la vez como autor ser Muñozo? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo enfrentas cotidianamente, Jorge? Bueno, primero... Bienvenido, por supuesto. Gracias. Primero que todo, muy agradecido por la invitación. Bueno, la pregunta no es tan sencilla de responder. Lo que pasa es que Muñozo puede hacer de todo. Puede hacer lo que él quiera. Tiene permiso de Jiménez para hacer lo que quiera. Porque Muñozo es un tipo atrevido,
transgresor, un tipo que investiga, que dice cosas que la gente no puede decir. Muñoz de alguna forma, y eso se reflejó en estos últimos par de años, se reflejó mucho en lo que decía Muñoz y en lo que no decía Muñoz. Pero yendo a la literatura, Muñoz obviamente es un seudónimo que es, uno le agrega una O al apellido Muñoz porque mi segundo apellido es Muñoz. Y en buena hora que sea Muñoz, porque mi familia, la familia Muñoz, es una familia muy antigua en Santiago, en el barrio Estación Central. Nosotros somos alrededor de 180 personas en la familia Muñoz, entre abuelos, bisabuelos, tíos, nietos, bisnietos. Es una familia extensa. Y en esta familia extensa siempre la oralidad, el cuento, el chiste, el sobrenombre y las historias muy antiguas era pan de cada día. Y antiguamente, hoy día estamos en nuestra etapa, digamos, hoy día la gente no conversa mucho, pero de mi infancia yo crecí, digamos, escuchando historias y todo este acervo que uno hereda de la familia, en el fondo. Jorge, ¿cómo surge esta beta, este sentimiento, este compromiso con la literatura en tu caso particular? ¿Dónde? ¿Qué te motiva? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo en mi casa, en la casa original, en Estación Central, nunca hubo un libro. Y dentro de esta extensa familia que yo te comentaba, soy la primera persona que entró a la universidad. Ya. Y como no había libro en casa, lo que yo hacía desde chico, por ejemplo, era leer el diario donde uno iba a comprar, no sé, por los huesos para la comida. Antes las cosas se envolvían en papel de diario. Y lo que uno leía era eso. Y las lecturas de escuela eran muy pobres, porque las escuelas antiguamente no tenían biblioteca, las escuelas generalmente no tenían vidrios, los profesores eran unos héroes. Por tanto, una vez yo viví en Lo Prado también, en la casa de mis papás. Yo trabajé de muy joven, para costear la vida, en el fondo. Y cierta mañana me levanto a trabajar. Yo trabajaba en la clínica alemana, 15 años más o menos. Como a los 15 años yo trabajaba haciendo aseo en la clínica alemana, los días domingos. Y mientras mis amigos dormían el día domingo, yo me iba a trabajar a la clínica alemana. Y un día me encuentro en el basurero de mi vecina, me encuentro un basurero lleno de basura, obviamente. Y encima, entre todo, un libro de Pedro Prado. Pedro Prado, La comarca del Jazmín. Lo tomo, me lo llevo a mi casa, lo arreglo, lo encolo y lo coloco como mi primer libro en una biblioteca. Que era una tabla, digamos, y un libro ahí. Y la verdad que quedé maravillado con Pedro Prado. Y después vinieron las influencias de los amigos. Yo en realidad influencia de mis papás en la lectura no tenía porque ellos tuvieron muy poca educación. Lo básico en realidad, porque antiguamente la gente trabajaba en vez de estudiar. Por tanto, en el periodo donde yo ya soy adolescente, estaba hablando de los años 80. ¿De qué época estamos hablando? Estaba hablando, yo tenía 15 años a inicios de los 80. ¿Había dictadura? Dictadura, plena dictadura. Ya. Plena dictadura. Y obviamente en plena dictadura no había acceso a libros, los libros eran muy escasos en los liceos. Es interesante, me permite un paréntesis, Sí. porque en el gobierno del presidente Allende se creó la gran editorial Quimantú, Quimantú, claro. que masificó de una manera impresionante, Pero yo creo que es que motivó, llevó, Era un libro pequeñito como este. claro, a la lectura a millones de chilenos y chilenas, una tremenda obra. Y una de las primeras acciones de la dictadura fue precisamente eliminar
la empresa Guimantú. Sí, de hecho, o sea, Por lo tanto, hay un paréntesis cultural Sí. marcado por la dictadura que también te afecta a ti, digamos, Sí, porque claro. tenías 15 años, ¿no? Claro, bueno, un libro Quimantú, que era pequeñito como este, costaba menos que 1 kilo de pan. Ese era el acceso para el obrero, para la familia. Pero eso con el golpe militar se rompe y bueno, y pasa lo que después pasa, digamos que hay escasez en el ámbito de la cultura. Mira, en el liceo yo no fui un buen estudiante, porque no había muchas motivaciones para ser muy buen Ya. estudiante. O sea, de hecho, a nosotros los profesores nos decían que íbamos a ser unos fracasados y que nunca íbamos a llegar más allá de la enseñanza media, con suerte. ¿Te das cuenta? Entonces, pero yo entré a la literatura a conocer los libros por un amigo. Un amigo que llegó a vivir conmigo en el periodo de dictadura, y él venía con 3 libros. Venía con 100 años de soledad, de García Márquez, venía con Rayuela, de Julio Cortázar, y el otro era de Pablo Neruda. Y ahí yo me introduzco Ya. a la lectura. O sea, después me hice un lector feroz y también me hice un coleccionista de libros. Porque después yo empecé a coleccionar libros. Más Es que leer decir, libros, coleccionar. el primer episodio, es decir, en tu familia no había un hábito, no había un No había, contexto, digamos, de desarrollo de la lectura. Pero sí había mucha oralidad. Ya. Las conversaciones, Era- los relatos, los cuentos, los chistes. Eran muy buenos para contar cosas. Entonces eran tan buenos que la gente, o sea, todos los tíos se morían de la risa porque todos conocían la historia, que eran las historias de siempre, pero cada vez que se juntaban, la risa era la misma. Fíjate, yo estaba pensando claro, no tiene que ver con la literatura, pero tú debes recordarte que en mi primer periodo de alcalde creamos la orquesta, no recuerdo la fecha en realidad, la orquesta escolar de Panguipulli. Sí. Esa orquesta generó un espacio para que se desarrollaran cientos de talentos que estaban presentes en los jóvenes. Sí. Lo digo, Jorge, precisamente pensando en tu propio proceso, porque finalmente los talentos, las capacidades de niños y niñas están influenciados por Sí. la familia, en fin, por tantas cosas, digamos. Pero muchas veces la dificultad de desarrollar esos talentos está limitada porque no existen políticas públicas que fomenten el desarrollo de esos talentos ni creen espacios suficientes para hacerlo. Entonces, el mérito tuyo es haberte transformado primero en un gran lector, Exacto. en un gran transmisor de una oralidad que estaba presente en tu familia, y a partir de allí entonces se empieza a construir Muñoso, que comienza a escribir. Exacto. Pero ocurre un hecho fortuito, y es que tú te casas con una mujer mapuche, ¿verdad? Sí. De Panguipulli, Exacto. y te vienes a Panguipulli en algún momento de tu vida. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ella me dijo, me voy, y yo le dije, bueno, vámonos. O sea, simple como eso, o sea, era dejar una relación a medias o seguir la relación acá. Ojo que acá, bueno, en realidad, yo venía saliendo de la universidad, venía con mi título bajo los brazos, título de profesor. Después yo estudié trabajo social y otras cosas más. Y llego a Panguipulli y no me conocía a nadie. Y en la última etapa de la universidad. ¿De qué año estamos hablando? Año 2001. Ya, yo asumí la alcaldía del 2000. Sí, me acuerdo. Y yo, como había terminado la universidad vendiendo libros dentro de la Universidad de la Frontera, porque no me quedaba plata. Yo no es como ahora que hay becas, en ese tiempo no había becas. Y yo termino mi último año de universidad vendiendo libros usados. Pero no cualquier libro, sino que el negocio era el libro que tú no puedes encontrar en ninguna parte, el libro descontinuado. Entonces, claro, yo me di cuenta que tenía profesores de filosofía, de todas las humanidades prácticamente, que buscaban libros de investigación. Entonces me coloqué con una mesita y empecé a vender libros, y ellos me empezaron a encargar libros que ellos no podían encontrar porque no tenían tiempo y porque había que ir a
librerías de usado en Santiago, todo el circuito, digamos, del libro usado que es patrimonial, porque un libro usado te puede costar 1.000.000 de pesos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo llego a Panguipulli, me traigo mis cajas de libros. Y me acuerdo siempre que renté una pieza chiquitita ya en la Lorquillena, arriba. Ya. Y me iba caminando todas las noches para allá. O tomaba un colectivo con mi cajita de libros y me puse a vender libros frente al Gardi Lasken. Y ahí conocí a amigos Aliro, Aguilera y otros más. ¿Cuánto tiempo hiciste eso? Mira, yo creo que estuve como 6 meses. Como 6 meses vendiendo libros. Ya. Estoy tratando de seguir tu huella. Sí. Entonces tú llegas a Panguipulli, comienzas esta actividad de venta de libros, porque se trata de vivir, ¿verdad? ¿Y en qué momento surge Muñoso con sus crónicas? ¿Cómo es ese proceso? Mira, es que hay dos elementos importantes. A mí siempre me han preguntado cómo tú lograste tener un estilo de escritura. O cómo lograste escribir. O sea, para ser súper honesto, en los tiempos nuestros, digamos, se escribían cartas. Yo tenía muchos amigos fuera del país. Y nos escribíamos, me escribían desde Australia, de Francia, de Canadá, de Cuba. Y lo que hacía uno era escribir cartas a los amigos. Y los amigos siempre me decían, oye, que entretenía tus cartas. Entonces yo sabía que yo tenía un estilo de escritura que era como que te iba envolviendo. Eso estuvo pendiente ahí, latente durante muchos años, hasta cuando yo llego a Panguipulli y yo escribo la primera crónica, que fue el día del ataque a las Torres Gemelas. 11 de septiembre 11 de septiembre de de 2001. 2001, me parece. Yo en ese tiempo puse la primera librería de libros ¿Te usados. impactó? Sí, pero mira, yo tenía una librería frente a Carabineros, Ya. en donde estaban las tres ollitas, una ¿Ya? casa azul. Ahí yo arrendé ese local y coloqué los libros que vendía en la calle, los coloqué en un local de venta de libros. Vendí muy pocos libros porque en Panguipulli muy poca gente leía, digamos. Y las temáticas de los libros que yo tenía, que eran de base universitaria, la gente no los compraba, obviamente. Pero más allá de vender libros, no, me hice muchos amigos. Iban a tomar café, pasaban a saludar, a conversar un rato. De hecho, yo decía, ven a tener un libro y a tomar un café. Era como la invitación. Y siempre me recuerdo que 11 de la mañana me golpea la mampara y reconozco al doctor Pedro Gardán. La librería se llamaba Lonco Libros, que todavía se acuerdan los chicos, los amigos de la Lonco Libros. Y entro y dice, Jorge, atacaron a Estados Unidos. Pero yo tenía estas teles chiquititas, las teles que eran radio y tele, y prendí la tele, blanco y negro, chiquitita, y nos quedamos así con don Pedro a mirar cómo los aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas. Y yo ese día escribo un texto largo que lo guardé, y lo tuve guardado hasta cuando yo edité este primer libro, que se llama Cuentos al Merquén. Y ese relato lo puse en la última parte del libro. Fue el inicio, pero yo ya escribía hace mucho tiempo. Tenía texto guardado hace muchos años. Entonces lo que yo hago en el fondo después es juntarme con un par de amigos y entregarle los textos. Decía, mira, tengo 30 textos, elijan 10. Y en función de esos 10 textos, yo me atrevo, porque no es fácil editar un libro. O sea, para mí era chino, o sea, yo no, a pesar de haber leído mucho, no sabía cómo se hacía un libro. O sea, mandar a editarlo, hacer las portadas, a inscribir el registro de propiedad intelectual, todos los detalles, el ISBN para que se pueda estar en las bibliotecas públicas, etcétera, etcétera. Y fue el atrevimiento, en el fondo.
Porque yo decía, bueno, si llevo tantos años escribiendo y no publico, ¿para qué voy a seguir escribiendo? Entonces publico Cuentos de Merquén. Claro, entonces este libro era muy desconocido, porque a mí no me conocen por Cuentos de Merquén, me conocen por Crónicas de Muñoz. Entonces después yo decía, ¿cómo yo llego a Crónicas de Muñoz? Me contacto un día con Jonathan Chandía de Red Panguipulli y le digo, mira, Jonathan, tengo esta idea de poder reconocer las vidas de algunos vecinos de Panguipulli, no sé cuáles, no tengo idea, y qué posibilidad hay que nosotros lo coloquemos en Red Panguipulli. Así como un proyecto, así como algo que la gente pueda leer, que no sea muy cansador, pero que refleje un poco la vida de estas personas. Me dice, bueno, probemos con 3 y veamos cómo nos va. Entonces, lo difícil fue ver con quién comenzábamos. Y se me ocurre, a mí me gusta mucho el box. Lo sigo desde chico, digamos. Me gusta el box. Bueno, en Panguipulli uno dice box y piensa en Biónico. Claro. ¿Ah? Y yo me recuerdo que a Don Biónico, ¿cierto? Yo lo había visto un par de veces. Y fui un par de veces al gimnasio a ver pelea y él tenía y tiene ahora una particularidad, que él es muy bueno para hablar, para comunicar. Y me lo encuentro en la calle ahí en su trabajo y le planteo qué posibilidad había que yo pudiera escribir algo de su vida. Yo no sabía mucho en realidad. Cuando lo fui a ver a su casa y todo lo que me contó, yo quedé sorprendido en realidad, porque una vida extraordinaria, muy potente, muy bien contada. Y claro, para entrar con la persona, para convencerla, porque a nadie le gusta que le escriban de su vida, o sea, porque uno dice, bueno, ¿qué van a escribir sobre mí? Entonces el método fue súper sencillo, o sea, fue... Ahora, te interrumpo un poco, Jorge, porque esta conversación me permite observar el cómo se va haciendo, cómo se va construyendo el escritor, ¿verdad? Es decir, tu historia de la infancia, la juventud, la adolescencia, el ingreso a Panguipulli. Yo personalmente creo, y siempre lo he dicho a mis amigos o en todas partes en realidad, creo que el gran mérito tuyo como muñozo es precisamente haberte transformado en el cronista de épocas recientes y poco más antiguas de nuestra comuna, de nuestro territorio. Y aquí hago un paréntesis para decirte que en nuestra comuna, que hay una historia milenaria hacia atrás a través del pueblo mapuche, por lo menos hasta la última glaciación podemos encontrar vestigios, ¿verdad? Y la historia más bien de la colonización del territorio por el mundo occidental no debe tener más de 70 u 80 años. Y hay un desafío, creo yo, de nosotros como ciudadanos, de ir recogiendo esa historia que vive todavía a través de las personas, digamos. Quizás muchísimas personas quepan, digamos, en este libro y probablemente no sea posible recogerlas todas. Sí. Pero precisamente lo que yo quiero expresarle a nuestros televidentes es que el gran mérito de Muñozo es haber logrado encontrar una fórmula para hacer la crónica de Panguipulli. Sabemos que la historia es mucho más compleja, mucho más profunda, mucho más enraizada, mucho más amplia. Pero aquí hay personas que han hecho la historia de Panguipulli y ese es un mérito fundamental. Y yo creo que así como hemos hablado un poco del pasado, de cómo se forma Muñozo, de cómo va construyendo y dejando su huella, ¿qué viene hacia el futuro para Muñozo? Bueno, yo estoy trabajando en varios proyectos. Bueno, hay que decir que uno quisiera escribir más,
quisiera tener más tiempo, pero no siempre se puede. Entonces uno trata de escribir todos los días, avanzar un poquito. Yo tengo 3 proyectos con los que estoy avanzando. Estoy avanzando una novela corta de 3 capítulos. Estoy avanzando en otra novela, pero de una persona que no es de Panguipulli, sino que es de Lanco. Pero se hermana con Panguipulli porque la historia que yo voy a contar es cuando Panguipulli era Lanco, es decir, antes del año 47, ¿47? Cuando era una sola comuna Cuando era con sola San comuna. José de la Mariquina, claro. Exacto. Que es un señor que hizo un viaje extraordinario en bicicleta a Buenos Aires, solamente para que Lanco fuera conocido. Don Nieves Alarcón, conocidísimo en Lanco. Yo lo conocí cuando trabajé allá, Ya. y él me autorizó, digamos, en su momento a novelar su viaje. Y el tercer proyecto, que ya lo tengo bien encaminado, se llama Cartas a mi madre. Y Cartas a mi madre son... Ya no habla Muñoso, sino que habla el hijo de mi mamá. O sea, yo, Jorge Jiménez. Jorge Jiménez. Entonces, claro, los hijos no siempre le hablan a sus mamás cuando son mamás. Es decir, Muñozo le concede a Correcto. Jorge Jiménez un espacio. Muñozo escribe por Jiménez. Ya. Muñoz escribe por Jiménez, escribe para Jiménez. Entonces, o sea, Jiménez le pide a Muñozo que escriba, por favor, para que esas cartas le lleguen a su madre. Entonces, ahí Jiménez le dice todas las cosas que no le pudo decir a su mamá durante muchos años. Esas cosas que los hijos no... Qué interesante, Jorge, y emotivo a la vez, porque yo creo que en todas las personas que hemos perdido ya a nuestros padres, nos quedamos siempre, después de la partida de ellos, con esa sensación de no haberlos querido, de no haberles expresado todo el amor que sentíamos por ellos, todo el amor, el respeto, y de no haber sido capaces de decirle Correcto. todo lo que queríamos decirle, expresarle todo lo que los amábamos. Entonces, en lo personal me llega mucho porque, bueno, yo perdí hace ya un par de años a mis padres, y me emociona entonces que podamos leer en la historia de Jorge Jiménez a través de Muñozo Exacto. esa frustración, porque en el fondo entiendo que Jorge Jiménez está expresando una frustración porque no lo dijo cuando debió decirlo. ¿Es eso? Es que no es tanto eso, sino que tiene que ver con la distancia. Con mi madre vivimos muchos años alejados, Ya. por razones que no vienen al caso, digamos. No malas razones, buenas razones. Entonces, claro, mi adolescencia y mi primera juventud, uno quería decirle cosas a la mamá. Decirle te quiero, tengo este problema, me fue bien en esto, te recuerdo cuando era más joven, no sé, cosas... Es un libro desde el corazón, Porque aparte son, como escribe Muñozo escribe con el corazón, porque realmente cuando yo hice este libro, y para que la gente me autorizara, a quitar los amigos, me autorizara a escribir su historia, siempre es una historia escrita desde el respeto, Sí. desde el respeto a la persona, digamos. Interesante. Bueno, ese es un proyecto. Yo quiero insinuarte una parte de la historia de nuestra comuna, nuestra comuna, hasta antes que se abriera el camino a Neltume, hasta antes que se abriera la ruta Coñaripe-Liquiñe. Nuestra comuna era una comuna de una alta tradición de navegación lacustre. Exacto. De hecho, los volúmenes de madera que se trasladaban por nuestros lagos son impresionantes. Y ahí hay una generación, gran parte de esa generación aún vive. Sí. Quiero nombrar algunos. El papá, por ejemplo, de nuestro gran amigo Gonzalo Guarda, Sí. don Dago Retamal en Coñaripe, el capitán Veneno en Chohuenco, Sí. en Liquiñe, otras familias, en Neltume, Berihueco y Puerto Fuy lo mismo. En fin, en toda nuestra comuna, que es mismo en la ciudad, existe estos personajes que fueron parte de esa tradición.
Y se está perdiendo un poco, digamos, esa historia. ¿Existe alguna posibilidad de que Muñoso se haga cargo de esa historia? Mira, tengo que contar algo. A la tercera crónica que yo escribí, que no fue tan bien porque la gente leía mucho Red Panguipulli y esas crónicas, y la comentaban para abajo, es que después a mí se conseguían el teléfono y me preguntaban si yo cobraba por hacer la crónica a las personas. ¿Cuánto cobraba? Y decía que yo no cobro nada, o sea, este es un espacio, digamos, el que yo... Perdería todo sentido si cobrara. No tiene sentido, porque en realidad yo escribo porque me gusta escribir. Aunque en todas las comunidades antiguas hubo quien escribía las cartas de amor para quienes no tenían la capacidad de escribir, ¿no? Pero mira, pero independientemente que yo no cobrara por la crónica, o sea, por escribir la crónica a tal persona, pero sí a mí me compran el libro, ¿te das cuenta? O sea, yo recupero la inversión, me llega dinero, digamos, mensual por la venta de los libros. Pero la idea, y yendo a lo que tú dices, sería interesante hacer un tipo de historia de Panguipulli con estas personas que son muchas, porque el gran pecado de Panguipulli es ser demasiado extenso, demasiado grande y tener demasiada historia. Ahí habría que hacer un diseño, ¿cierto? Y definir a qué le vamos a dar prioridad. Y si tú me preguntas un criterio, lo que tú decías, son personas que ya están en edad muy avanzada, y rescatar su aporte, porque fue un aporte de años. Fíjate, yo creo que tu literatura, tus crónicas, Jorge, quizás ayude. Yo encuentro que hay una carencia en nuestra comuna, en sus propias autoridades, incluso quiero decirlo, de borrar la huella de los que hicieron las cosas antes. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo, ahora que soy concejal, he ido recorriendo las escuelas que construimos, todos los espacios, las salas cunas, en fin, y voy descubriendo que alguien hizo que sacaran las placas de las obras que nosotros construimos. ¿Me entiendes? Entonces, creo que nuestra ciudadanía, nuestras autoridades, nuestra forma de relacionarnos tiene que partir siempre por el respeto a las personas que estuvieron antes que nosotros. Sí. Y tal vez estas crónicas que tú estás escribiendo y que vas a seguir escribiendo, aparte de relevar y hacer visible a personajes muchas veces humildes que no hubiesen tenido, digamos, la posibilidad de aparecer en la historia, hoy día a través de tu literatura sí están siendo visibles y que a lo mejor en el futuro otros y otras podrían vivir la misma experiencia. Yo creo que tu literatura sirve también para ello. Y en ese sentido, aun cuando no tiene que ver con la literatura, porque esta es una cuestión que yo vengo reflexionando hace mucho tiempo, propuse en el Consejo Municipal, de hecho leí en el último Consejo Municipal un oficio específico al respecto, la idea de que nuestra municipalidad, a través de la Corporación Municipal, con apoyo de distintos órganos públicos y privados, instalemos en Panguipulli un festival del cine para ciencia ficción, cortometraje, documental, etcétera. O sea, pensando en que, así como tú haces estas crónicas, que es un inmenso esfuerzo personal, o sea, escribir es una obra maestra. Hay que dedicarle tiempo, hay que redactar, hay que tener la idea, hay que transformarla en algo que sea coherente. Es una tremenda obra. Imagínate que nosotros pudiéramos fomentar esto junto con un gran festival del cine de Panguipulli para ir produciendo el rescate de que
de todo lo que hemos venido hablando, porque la literatura no alcanza a contener toda la realidad, ¿verdad? ¿Cómo ves tú la idea de combinar esto con un festival de cine? Bueno, primero hay que decir que en Panguipulli, siendo una comuna tan importante, estamos al debe. Estamos al debe de la literatura. No obstante, digamos, hay mucha gente que escribe, entre ellos Marita Fuentealba, Doris Millanguir, Don Pedro, entre otros más. Estamos al debe porque acá, y lo conversábamos con el alcalde Pedro Burgo hace un tiempo atrás, yo soy presidente de la agrupación de escritores en Panguipulli, y la primera conversación que tuvimos fue en torno a un diagnóstico de qué pasa en Panguipulli con la literatura. Entonces yo le decía, bueno, es tan, no sé si frustrante, pero estamos al debe de que en Panguipulli, por ejemplo, hace un par de años ya debiera haber un premio anual de literatura en distintas, digamos, edades, adolescentes, jóvenes, adulto mayor. Un premio de literatura que el municipio, digamos, destine y promueva esto. Que se promueva una vez al año una feria del libro. Tenemos alrededor en Valdivia, en Temuco, en Santiago, tenemos gente que está dispuesta a venir, y en octubre, octubre es una buena fecha por el tema de la lluvia y todo eso, para que la gente tenga acceso a libros. Nosotros tenemos una gran biblioteca, exitosa, ha sido siempre exitosa, muy bonita, pero yo creo que atenta contra su visita, a mi juicio, donde está instalada, digamos. Yo creo que en su momento estuvo bien ahí. Hoy día necesitamos una biblioteca que quede un poco más central, a lo mejor, más central. Pero dicho eso, estamos al debe. Ahora, todo lo que sume para lo que sea la cultura, y ahí voy al tema del cine, es muy importante. Es muy importante, y esto tiene que estar en las planificaciones anuales del Departamento de Cultura, de la Corporación Municipal. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos creando audiencia. Como te digo, hay mucha gente que trabaja en torno a la cultura en Panguipulli, pero trabajan separados. Cada uno tira para su lado, y aquí lo importante es hacer cosas en conjunto. Porque nadie sobra, aquí no sobra nadie, o sea, hay que sumar. Entonces, como tú decías, hacer un libro no es nada fácil, hay que dedicarle mucho tiempo. De hecho, yo lo corregí en pandemia. Los primeros 3 meses de pandemia me encerré a corregirlo, porque esta es ya la segunda edición. Pero desde las autoridades también hay que recoger la necesidad. Porque ¿qué pasa hoy día? Hoy día, ¿dónde accedemos a los libros? ¿Dónde vamos a buscar libros? Las mamás saben qué libro le podemos recomendar para que sus niños hagan las primeras lecturas. Sí. O sea, de esas cosas no hay, porque para que sepan las mamás, O sea, los vecinos. O sea, lo que tú dices tiene mucho sentido, Jorge, porque en realidad a nivel mundial se ha establecido la cultura como uno de los factores que enriquecen la calidad de vida de las personas. Es decir, el consumo y producción cultural en cualquiera de sus ámbitos es fundamental para esa sensación de plenitud, de satisfacción, de crecimiento, de enriquecimiento de las personas. Por eso es que yo personalmente tengo la experiencia concreta de la creación de la orquesta juvenil, Sí. ¿ya? Y en algún momento bromeábamos con el ex concejal Germán Martínez, que él tenía un grupo de rancheros, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Los Reales del Valle, no Del recuerdo. Valle, sí, ¿ya? muy famoso, sí. Entonces yo le decía a Germán, a partir de la creación de la orquesta juvenil, vamos a pasar de las rancheras a la música clásica. Pero bueno, yo creo que así se enriquecen las comunidades, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sin duda, esta conversación, Jorge, se nos extendería por mucho tiempo,
sin duda, siempre quedan cosas que uno podría decir, y nuestro director ya nos está ya nos dio el planteando corte, al final del programa. Sí. Yo quiero agradecerte sinceramente que nos hayas acompañado a este programa. Volveremos a retomar el tema en otra ocasión, porque a mí me fascina la literatura. Y así que muchas gracias por ello, Jorge. Y bueno, tienes ahí un par de segundos para despedirte de nuestros televidentes, de nuestras televidentes, porque nos ven hombres, mujeres, niños, Sí. de todos los sectores de nuestra comuna. Solamente agradecer a la gente que ha confiado, digamos, en Jorge Muñoso, abriéndole, digamos, los hogares para poder dejar en libros la vida de nuestros vecinos, que dicho sea de paso, acá no hay ningún color político ni posición social, o sea, si uno revisa los nombres de las personas, hay desde dueña de casa hasta empresarios, cultores, personas mapuche, comunidades. Lo importante es que la historia de su vida sea bien contada, que sea entretenida y que sea un orgullo para su descendencia. Así que agradecido por la invitación. Bueno, y así que las crónicas de Muñoz, que están empezamos a trabajar ahora con Central Noticias, con Jonathan. Así que ya se publicó la primera, que no dio tiempo para subir la segunda, pero ya pronto viene, que empezamos con nuestro conocido abogado Patricio Tomás. Bien, a mí Así se me que ocurre, agradezco. Jorge, que en algún momento, en un programa especial, pudiéramos tomar dos textos clásicos del cuento, por ejemplo, estoy pensando en Edgar Allan Poe, ¿ya? Y desmenuzarlo un poco frente a las cámaras, conversar, digamos, sobre la rica tradición literaria que tiene nuestro país, que tiene el mundo, con personajes que son eternos, Sí. Pablo Neruda, Sí. Gabriel Mistral, mencionado recién a Edgar Allan Poe, Julio Cortázar, tú lo Cortázar, sí. mencionaste antes. ¿Qué decir de nuestro amigo colombiano García Márquez. García Márquez? En fin, Sí. es un mundo fascinante cuando uno lo descubre. Así es que yo te agradezco infinitamente que nos introduzca un poquito en este tema y que podamos compartirlo con nuestros televidentes. Y no cerramos la posibilidad de volvernos a encontrar Sí, para por los temas de esta naturaleza. Yo me despido, estimados auditores, televidentes, tenemos ya a puertas el fin de semana largo. Les deseo mucha felicidad, que lo pasen bien, siempre con mucha responsabilidad, y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.